pantalla. Listo. Entonces, vamos a arrancar con las obligaciones tributarias territoriales y nacionales. ¿Cuál es la diferencia entre territoriales y nacionales? Las nacionales son las que se cobran a todos los habitantes del país, independiente de donde esté viviendo. Y las territoriales se cobran por municipios. Entonces, Profe, se le escucha como interferencia. ¿se está escuchando feo hoy? Vamos a ver, aquí le movemos esto aquí al computador. A ver si ahora sí se escucha mejor. ¿Listo? Y entonces las territoriales son las que crean los municipios, como el caso del impuesto predial, del impuesto de vehículos y el impuesto de industria y comercio. Los nacionales son el IVA, la retención en la fuente, la renta. Entonces dice, en este componente formativo tendrán la oportunidad de abordar las generalidades acerca de los impuestos, su estructura, clasificación, tipos de contribuyente e importancia que tiene para el sostenimiento del Estado. Los impuestos se dividen, de acuerdo con su estructura tributaria, a nacionales, municipales y departamentales, y según las necesidades del Estado. Para ello, tendrá la oportunidad de comprender su organización, clasificación y las normas establecidas y vigentes como un ejercicio fundamental para el proceso de formación. Entonces, los impuestos se dividen, bueno, esto ya lo volvimos a leer, esto nos estamos repitiendo. Entonces, continuemos. Continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver este videito que nos habla de los impuestos. Profe, no se escucha, yo no escucho nada. Recaudo de los tributos que se hacía para mantener ¿Ahora sí? el poder del dueño de la tierra, el Estado, Ahora el sí, poder religioso y el Listo, te lo vamos a devolver por aquí. ¿No lo ves? ¿Y los demás tampoco lo ven o sí lo ven? Yo sí lo veo, Profe, profe. yo escucha, pero tampoco veo nada. impuestos No se escuchaba, bro. antigüedad, Sí lo veo, profe. donde surge la escritura, pero no con fines literarios, sino con la intención de llevar las cuentas, especialmente sobre el recaudo de los tributos que se hacía para mantener el poder del dueño de la tierra, el Estado, el poder religioso y el mantenimiento del ejército que defendía y conquistaba nuevas tierras. Así, al principio, la principal fuente de tributación era el trabajo, la entrega de cosechas, cultivos y hasta personas. Las primeras normas y leyes tributarias fueron creadas en Egipto, China y Mesopotamia, donde su principal fuente de recaudo era el trabajo físico para la construcción de las pirámides del rey Keops en el año 2500 a.C. Según Kalmanovitz, en Colombia se ha tributado desde épocas precolombinas, cuando los caciques tomaban los excedentes de las cosechas para redistribuirlo en su pueblo. Luego la corona española, durante la colonia, impuso sendos tributos según las necesidades que iban surgiendo. Impuestos. Después de diferentes esfuerzos por poner orden en la legislación tributaria, finalmente se expide el decreto 0624 de 1989, Estatuto Tributario Nacional, ET, donde se incorporan las normas para la aplicación de los diferentes impuestos. Actualmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, es la entidad encargada de recaudar los impuestos nacionales, con el fin de contribuir al sostenimiento del Estado. Es de resaltar que, de acuerdo con las exigencias económicas, se han realizado diversas reformas tributarias con el fin de atender los gastos de funcionamiento y de inversión. Asimismo, las secretarías de Hacienda son las encargadas de administrar los impuestos a nivel departamental y municipal.
Listo. Entonces, como podemos observar, los impuestos han existido desde la misma civilización. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mantener el funcionamiento del Estado. Eso es básicamente el objetivo de los impuestos. Y entonces, cuando hablamos de aportes o dineros que recauda la nación a través de lo que se llaman ingresos corrientes, hablamos de tres elementos. Uno que son las tasas, que son contraprestaciones directas por un servicio prestado. Por ejemplo, se pagan los servicios públicos y a cambio se goza de servicio de energía, acueducto, luz. Entonces, con las tasas siempre hay una contraprestación. Tenemos contribuciones. Son tributos que paga el contribuyente al Estado por algún beneficio recibido. Por ejemplo, es el caso del impuesto de las valorizaciones cuando el Estado realiza inversiones en obras y la zona adquiere mayor valor. Un ejemplo más claro de estas contribuciones es, por ejemplo, el Transmilenio. Entonces, los que viven en Bogotá y están más cerca a Transmilenio pagan esta contribución porque su vivienda se valoriza. Y tenemos los impuestos, que son aquellos tributos que no generan contraprestación alguna. Entre ellos encontramos el impuesto del valor agregado, más conocido como el IVA, el impuesto de renta y complementarios. Es una obligación. No te escucho. ¿Me repites, por favor? Listo, entonces estamos hablando que tenemos el IVA, que es el impuesto al valor agregado, y el impuesto de renta y complementarios, que tiene ahí un hijito pequeño que se llama también retención en la fuente. Y es una obligación sustancial que debe darse cumplimiento si contempla todos los requisitos para su liquidación. O sea que en estos tipos de impuestos, no todos están tributando. ¿Listo? Entonces, los impuestos tienen su origen en los fundamentos vistos en la Constitución Política de Colombia, según el cual todas las naciones están en el deber de contribuir a la financiación de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad, en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución Política. Entonces, básicamente lo que dicen es que todos los colombianos que cumplamos algunas características debemos de aportar al sostenimiento y la financiación del Estado. Y cuando hablamos de los impuestos, debemos tener en cuenta que hay tres elementos dentro de los impuestos. Uno, que es el sujeto activo, que para este caso el sujeto activo es la DIAN, que es la entidad encargada de administrar los impuestos, es la que está facultada para exigir el cumplimiento de las obligaciones, y pues en Colombia eso lo hace la DIAN. El sujeto pasivo, que es el deudor de la obligación tributaria. ¿Y en qué momento nos están obligando a tributar? Cuando tú compras bienes o servicios gravados con IVA, en ese momento tú eres el sujeto pasivo. En el momento en que hacen el parque al lado de mi casa y me valoriza y estoy pagando la contribución, en ese momento
me convierto en el sujeto pasivo, o sea, a los que debemos pagar, a los que nos exigen declarar. Y existe el hecho generador, que son las acciones donde a través de la compra de un bien o servicio se genera el pago del impuesto. ¿Hasta aquí preguntas? Bueno, asumo que no vamos con todo el tema claro. También hablamos de la base gravable. Y la base gravable es el valor que se va a tener en cuenta para aplicar la tarifa del impuesto. En el caso de la compra del bien o servicio, alguien tiene por ahí abierto el micrófono y nos está haciendo feedback y se escucha ahí el eco, para que por favor todos cerremos los micrófonos. Gracias. Entonces, cuando hablamos de la base gravable, es la base a la cual se aplica la tarifa del impuesto. Entonces, en el caso de que compramos un pantalón, ese pantalón va a tener un IVA. La base gravable va a ser el valor que aparece como subtotal en la factura que nos entrega. Por acá nos están dejando los micrófonos abiertos, no me están ayudando con eso. Vamos a ver cómo bloqueamos acá todos los micrófonos. Listo. Entonces hablamos de que en ese caso el subtotal es la base gravable del impuesto. Cuando hablamos del impuesto al vehículo, pues vamos a ir a mirar cuál es el valor comercial del vehículo y a ese valor comercial se le va a aplicar un porcentaje que va a ser el impuesto. Y como se darán cuenta en los dos ejemplos anteriores, estamos hablando de unos valores diferentes, porque el del IVA es el del 19% y en el de vehículos está entre un 3.5 y el 1.5. Y ahí se tienen en cuenta varias variables como el modelo del vehículo, el motor, etc. Y cuando estamos hablando de que tenemos variables, esa diferencia se llama tarifas, que es el porcentaje que se aplica a la base gravable del impuesto, que era lo que les estaba explicando anteriormente. ¿Listo? Y entonces cuando empezamos a mirar los impuestos, tenemos que hablar de la estructura y la clasificación de los mismos. Y cuando hablamos de esto, debemos tener en cuenta que hay impuestos directos o impuestos indirectos. Y eso va relacionado con la capacidad de tributación de nosotros. Entonces tenemos impuestos directos que son pagados por las personas a quienes se grava. ¿Qué quiere decir a las personas quienes se grava? Es a los que estamos obligados a presentar los impuestos. Entonces existen impuestos como al patrimonio, el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio, el impuesto predial y el impuesto de vehículos. Estos impuestos los hacemos nosotros como contribuyentes directamente si cumplimos con los requisitos para presentar alguno de ellos. Entonces, ejemplo del impuesto predial. Normalmente llega a nombre de la persona que aparece en las escrituras de la vivienda. Ese es un impuesto directo que recae sobre el dueño. Y hablamos ahora de los impuestos indirectos, que recae sobre las operaciones en la compra de bienes y servicios que están gravadas a lo largo de los ciclos económicos. Estos impuestos se dan
cuando yo compro un bien o servicio que está grabado. También se da... Papá, el balón se nos murió. También se da cuando tengo impuestos pues, gravamen a los movimientos financieros. Y el impuesto de registro. ¿Cuál es el impuesto de registro que pagamos de notariado y registro cuando compramos un inmueble? ¿Hasta aquí tenemos dudas o estamos claros? Entre ese último, ¿va incluido el 4 por mil, ese impuesto? Sí, señor. El nombre del impuesto es gravamen a los movimientos financieros, más conocidos como 4 por mil. Ya. ¿Listo? Ok. Entonces, aquí vamos a hablar de los impuestos nacionales, departamentales y distritales. En el contexto tributario colombiano, los impuestos están clasificados en tres: los nacionales, los departamentales y los municipales. Por ende, es importante tener en cuenta el sujeto activo que se encuentra delegado para administrar, controlar, recaudar cada uno de los impuestos, además de analizar la normatividad que aplica a cada uno de estos. Y hablamos primero del impuesto nacional, de los impuestos nacionales, que son el impuesto sobre las ventas, el IVA, que todos lo conocemos, el impuesto de renta, aquí volvemos y nombramos el 4 por mil, graven a los movimientos financieros, el impuesto al patrimonio, el impuesto al consumo, que es más conocido como hipoconsumo, que es el que pagamos todos cuando vamos a un restaurante, que nos cobran el 8% si es un restaurante de cadena nacional, o nos cobran el 19% si vamos a un restaurante de cadena internacional como es un McDonald's. Y también tenemos el impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple. Entonces, vamos a hablar del impuesto sobre las ventas, que creo que todos lo tenemos ya muy claro, que es un impuesto nacional de naturaleza indirecta, aplicable a la venta de bienes y prestación de servicios que se encuentra expresamente gravados por las tarifas establecidas en la normatividad legal vigente. ¿Por qué me habla de tarifas? Porque en Colombia tenemos diferentes tipos de tarifas. Está la tarifa general, que es la del 19%. Tenemos una tarifa del 8%. Tenemos una tarifa que es exenta, y esa cuando me habla de exenta me habla de que la tarifa es del 0%, pero pues así no paguemos nada, pero sí está grabada al 0%, y tenemos una que es excluida. Y esto se ve más que todo en los productos de la canasta familiar, que vemos en el caso de la leche no está grabado, y en el caso de algunos productos de la misma está grabada al 8%. Y pues aquí está la explicación de lo que les estaba hablando. De los gravados, que son aquellos que originan impuesto, teniendo en cuenta que se asigna una tarifa establecida por disposiciones legales. Por lo anterior, es necesario verificar la tarifa general y las tarifas diferenciales para su correcta aplicación. Entonces ahí hablamos del 19% o del 8%. Los exentos, que era lo que les estaba diciendo, que su tarifa es 0, eso quiere decir que sí está grabado y por lo tanto debe declararse en IVA. Y hablamos de los excluidos, que son aquellos bienes y servicios que por normatividad legal no se encuentran grabados con alguna tarifa. Por eso no generan impuestos. ¿Listo? Luego hablamos de los requisitos que tenemos en el Estatuto Tributario en el artículo 437, donde se deberán registrar como responsables del IVA quienes realizan actividades gravadas con el impuesto, con excepción de las personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas
o detallistas, los pequeños agricultores y los ganaderos, así como quienes prestan servicios siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones, que para este caso tenemos 8 condiciones. La primera condición para que nosotros no seamos responsables del IVA es que en el año inmediatamente anterior o en el curso del mismo hubiera obtenido ingresos brutos totales provenientes de su actividad inferior a 3.500 VT. ¿Y qué son esa sigla de VT? Es la unidad de valor tributario. Entonces vamos a abrir por acá otra hojita y vamos a buscar VT 2023. Eso fue una unidad de medida que sacó la DIAN para no tener que estar año tras año actualizando todo el tema de las bases de retenciones, sino sencillamente es más fácil decir que para el año pasado el valor de la VT estaba en 38.000 pesos, ahora la subimos a 42.000 pesos y con eso automáticamente todas las tablas el usuario ya las tiene actualizadas. Entonces para este año la VT son 42.412. ¿Para qué nos sirve ese valor de 42.412? Para irnos a las obligaciones con las que entraría yo a ser responsable del IVA o no. Entonces me dice que son 3.500 VTs. Eso en pesos quiere decir que si yo el año pasado, por mi actividad de venta de bienes o servicios, obtuve más de 148.442.000 pesos, ya estoy obligado a ser responsable del IVA, del impuesto al valor agregado. Y dejo de ser una persona natural, normalita, y me convierto en una persona natural obligado a llevar contabilidad. O sea que debo cumplir con los mismos requisitos que una persona jurídica. ¿Cuál es el segundo requisito? Que no tenga más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerza su actividad. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un puesto de perros donde me va muy bien y voy y monto el segundo, automáticamente me vuelvo una persona obligada a llevar contabilidad y por consiguiente a cumplir con los formalismos de ley. Tercero, que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrolle actividades bajo franquicias, concesiones, regalías, autorizaciones o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. ¿Qué es eso de intangibles? Es de lo que yo no puedo ver, o más bien lo que yo no puedo tocar. Si yo voy y monto un local comercial de hamburguesas del nombre de McDonald's, yo ya estoy obligado a cumplir con los formalismos de una persona natural obligada a llevar contabilidad. Cuarto, que no sea usuario aduanero. ¿Qué significa el usuario aduanero? Es aquella persona que importa o exporta bienes o servicios al país o del país hacia afuera. Quinto, que no haya celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios grabados por un valor individual igual o superior a 3.500 VTs. O sea, estamos hablando del mismo 3.500 VTs en el primer requisito, que son 148.442.000. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere
los 3.500 VTs, o sea, los 148. Séptimo, las entidades emisoras de tarjeta de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros y los demás que designe la Dirección Nacional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores desde el exterior de los siguientes servicios electrónicos o digitales cuando el proveedor del servicio se acoja voluntariamente a este sistema alternativo de pago de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que así las empresas estén fuera del país y estén prestando el servicio de emitir una tarjeta de crédito o débito o tarjeta prepago, pues también deberá cumplir con los formalismos que hay acá en el país. Un ejemplo muy claro de eso es, si se recuerdan, hace unos años, hay algunas plataformas de televisión paga que no cobraban IVA. Hoy en día absolutamente todas, cuando le envían la factura a su correo electrónico, aparece el valor base y debajo le están cobrando el 19% de IVA. Los responsables del impuesto sobre las ventas, IVA, cuando adquieran bienes corporales, muebles o servicios grabados de personas que se encuentran registradas como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple. O sea que las personas que así se constituyan en el régimen simple, que vendan bienes o servicios grabados, pues también estarán obligados. En el caso de pasar los límites establecidos en las condiciones registradas anteriormente, el contribuyente deberá registrarse como responsable de IVA. De lo contrario, no será responsable. ¿Qué quiere decir eso o dónde se hace eso? Cuando yo cumplo alguna de las 7 anteriores características, debo ir a la DIAN a actualizar mi RUT y poner en él que soy responsable de IVA y de ahí en adelante empezar a presentar mis declaraciones de impuesto de forma bimestral, cuatrimestral, según pues corresponda a mi estado en la DIAN. Y entonces ahí estamos uniendo de una vez este periodo de presentación de las declaraciones, que como les estaba diciendo, se presenta de forma bimestral o de forma cuatrimestral. Las declaraciones y pagos bimestrales para aquellos responsables de este impuesto, que son grandes contribuyentes, y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Eso en pesos colombianos vienen siendo más de 3.901 millones de pesos. Cuando yo tengo ingresos superiores a los 3.901 millones, debo presentar mis declaraciones de IVA de forma bimestral. Y en el estado colombiano se presenta enero-febrero, se presenta en marzo, marzo-abril, se presenta en mayo, mayo-junio se presenta en julio, julio-agosto se presenta en septiembre, septiembre-octubre se presenta en noviembre y noviembre y diciembre se presenta en enero del año inmediatamente siguiente. ¿Y quiénes presentan las declaraciones de IVA de forma cuatrimestral? Pues los que no hayan tenido ingresos superiores a los 92.000 VTs, o sea, a los 3.901 millones de pesos, se presentan cuatrimestralmente. Y los periodos cuatrimestrales son enero-abril, que se presenta en mayo, mayo-agosto, que se presenta en septiembre, y septiembre-diciembre, que se presenta en enero del año inmediatamente siguiente. ¿Listo? Cuando hablamos del impuesto a las ventas, vamos a hablar de dos categorías. Uno,
que es el impuesto generado, y el otro que es el impuesto, el IVA descontable. ¿Y cuál es el IVA generado? Es el que yo cobro cuando soy una persona natural obligada a llevar contabilidad o una persona jurídica. Lo cobro en el momento en que yo presto un bien o servicio. Y el IVA descontable es el impuesto que yo, también persona natural obligada a llevar contabilidad o persona jurídica, pago en el momento de realizar una compra de un bien o servicio gravado. Esas son las dos opciones que tenemos de IVA, generado y descontable. Generado cuando vendo y descontable cuando compro. Luego hablamos del impuesto de renta, que también es un impuesto directo y que recae sobre los contribuyentes individualmente considerados y grava a quienes en la ley estén previstos como sujetos pasivos que hayan percibido ingresos, un hecho generador en la obligación sustancial del impuesto, susceptible de producir un incremento neto del patrimonio. Y aquí también debemos entonces identificar los fundamentos del impuesto de renta. Y tenemos 5. El sujeto activo que... Profe, Dime. ¿es la misma declaración de renta o es otra cosa aparte? Sí, señora. El impuesto de renta es la misma declaración de renta. Está muy bien. Y en este impuesto, como es un impuesto a nivel nacional, el sujeto activo sigue siendo la DIAN, que es el que recauda. El sujeto pasivo, pues somos todos aquellos que estamos obligados a declarar de acuerdo con los requisitos que está en la norma, y si cumplimos con ellos, debemos presentarla. El hecho generador es la obtención de ingresos, que puede ser a través de mi trabajo o a través de venta de bienes, y que normalmente genera un incremento neto del patrimonio. Tenemos la base gravable, que va a ser el monto sobre el cual va a estar gravado el impuesto después de hacer una depuración, y vamos a encontrar la tarifa. Las tarifas también son diferenciales, no es lo mismo lo que paga una persona jurídica, que es el 33%, a lo que paga una persona natural, dependiendo de su monto, porque puede llegar a tener también una tarifa del 33%, y eso va en los ingresos que se reciban durante el periodo. Y les recuerdo, a pesar de que ya lo habíamos hablado, que el periodo en Colombia, el periodo contable, va del 1 de enero al 31 de diciembre. Vamos a hablar del otro impuesto, que se llama gravamen a los movimientos financieros, más conocido como el 4 por mil. Este arrancó siendo un impuesto transitorio, que posteriormente nos lo dejaron como permanente y ha variado entre el 2, 3 y 4%. Y como les decía, pues hoy lo conocemos más por el 4 por mil. También tenemos el sujeto activo, que sigue siendo la DIAN. El sujeto pasivo somos todos aquellos que hoy en día tengamos una cuenta de ahorros o corriente y que movamos más de 12 millones de pesos en el mes. Ahí ya empezamos a tributar. El hecho generador, ¿en qué momento recae o se toma? Cuando hacemos las transacciones financieras, independiente de que uno las haga de forma virtual a través de las plataformas digitales o de forma presencial yendo al banco. La base gravable, el valor total de la transacción cuando superamos los 12 millones de pesos.
y la tarifa es del 4 por mil. ¿Hasta aquí vamos claros o tenemos dudas? Bueno, asumo que hasta acá el tema está claro. El otro impuesto nacional es el impuesto al patrimonio. ¿Qué quiere decir impuesto al patrimonio? Es el que yo pago sobre el monto de lo que yo poseo, lo que yo tengo. ¿Y aquí, o para quién está a cargo del impuesto al patrimonio? De las personas naturales o sucesiones ilíquidas. ¿Cuáles son esas sucesiones ilíquidas? Cuando hay una herencia, esa es una sucesión ilíquida. Contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo vivir fuera del país, pero si tengo un patrimonio, dime Marta, ¿en qué te puedo colaborar? Marta, ¿te escucho? Bueno, entonces volvemos acá. Estamos hablando que si yo soy una persona que no vivo en el país, pero que tengo propiedades o inversiones en establecimientos que están aquí en el país, que tienen su accionar, su operación, su generador de ingreso en el país, debo pagar el impuesto al patrimonio. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto a su patrimonio poseído en el país. O sea que amarramos este con el punto anterior. Si yo vivía o soy extranjero y en Colombia tenía acciones en una empresa y muero, mis herederos tendrán que iniciar un juicio de sucesión y ahí se constituye las sucesiones ilíquidas. Tendrán que pagar el impuesto al patrimonio sobre las acciones o los inmuebles que yo les dejé en el país. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declaradas del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a las acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2, bueno, del decreto 17. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay sociedades que están constituidas en otro país, pero que poseen bienes, que son los bienes, edificios, vehículos, terrenos, fincas, estarán obligados a pagar el impuesto al patrimonio. Y en el artículo 294, 2 del Estatuto Tributario nos habla del hecho generador. Y el hecho generador es que el impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo cuando el valor sea igual o superior a los 5.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la empresa o la sucesión que les estaba colocando en el ejemplo anterior tiene más de 5.000 millones en Colombia, representados en una finca o en un edificio o en unos terrenos, deberá pagar el impuesto al patrimonio.
Para efectos de este gravamen, el concepto del patrimonio es equivalente al patrimonio líquido calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente, de la persona natural, poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes a esa fecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrimonio bruto es el total de todo lo que yo poseo. Y puedo poseer más de los 5.000 millones de pesos de patrimonio bruto, pero se tiene en cuenta única y exclusivamente el patrimonio líquido. ¿Y de dónde sale ese patrimonio líquido? Es lo que realmente yo ya tengo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce? Que yo debo coger lo que poseo y restarle mis deudas para decir, no, es que yo realmente de esos 7.000 millones que tengo, míos son 3.000. Los otros 4.000 los estoy debiendo a los bancos o proveedores. ¿Listo? Después del impuesto al patrimonio, hablamos de otro impuesto nacional que se llama impuesto al consumo. Y ese nos lo regula el artículo 512-1 del Estatuto Tributario. Siempre donde vean ET, significa eso, Estatuto Tributario. Señala que el impuesto nacional al consumo tiene como hecho generador la prestación o la venta al consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y bienes. Primero, la prestación de los servicios de telefonía móvil, internet y navegación móvil y servicio de datos según lo dispuesto en el artículo 512-2. ¿Listo? Segundo, la venta de algunos bienes corporales muebles de producción doméstica o importados, según lo establezca el artículo 512-3, 4 y 5 del Estatuto Tributario. El impuesto al consumo no se aplicará a la venta de los bienes mencionados en el artículo 512-3 y 4. Si son activos fijos para el vendedor, salvo que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y por cuenta de terceros para los aerodinos. Tercero, el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio. Los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio de catering. El catering es la venta también de comida, pero lo contrato a través de una empresa que no tiene un restaurante físico en un sitio, sino que va y adapta a un espacio de mi empresa su cocina para ofrecerle la comida a mis empleados. Esto se llama catering. Y se me perdió dónde íbamos, catering, y el servicio de expedición de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, y todo eso está regulado en el artículo 426 y en el artículo 412-8 del Estatuto Tributario. Este impuesto no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias, porque las que van bajo franquicias se les aplica el 19%. Preguntas hasta aquí, mis queridos aprendices. Listo, asumo que el tema está claro. Ahora hablamos del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Este impuesto fue creado en el año 2018 a través de la ley 1943 y se ratifica en el año 2019 por ley 2010.
En el artículo 903 del Estatuto Tributario expresa, es un modelo de tributación opcional de determinación integral y declaración anual y anticipo bimestral que integra el impuesto sobre la renta, el impuesto nacional al consumo y el impuesto de industria y comercio consolidado a cargo de los contribuyentes que opten voluntariamente por acogerse al mismo. Y entonces en el artículo 904 nos habla del hecho generador y de la base del mismo. Y nos dice que el hecho generador del impuesto unificado bajo el régimen de tributación simple es la obtención de ingresos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio y su base gravada será integrada por la totalidad de los ingresos brutos, ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo periodo gravable. Para el caso del impuesto de industria y comercio consolidado, el cual se integra el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, se mantiene la autonomía de los entes territoriales para la definición de los elementos del hecho generador, la base gravable, la tarifa y sujeto pasivo de conformidad con las leyes vigentes. Y tenemos aquí un párrafito adicional, donde dice, los ingresos constitutivos de ganancias ocasionales no integran la base gravable del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Y cuáles son esos ingresos ocasionales o de ganancia ocasional? Puede ser, por ejemplo, la compra de una lotería o la venta de una propiedad donde podemos tener una ganancia ocasional. Ese dinero, esa ganancia que tenemos, ese ingreso que tenemos, no entraría a ser parte del régimen simple. Con eso terminamos los impuestos nacionales y pasamos a los impuestos departamentales. Dime, Paola. Profe, en ese impuesto de ganancia ocasional es un ejemplo, bueno, yo vendo mi casa, ¿sí? Ahí ¿cómo haría yo para saber si me toca pagar ese impuesto? En el momento, bueno, cuando tú tienes un inmueble a nombre tuyo, normalmente tú pagas el impuesto predial. Y para calcular la base del impuesto predial, aparece el valor comercial del inmueble. Ese es el que va a tener en cuenta la DIAN si tú eres una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Y supongamos que en este ejemplo el monto de tu propiedad es de 100 millones. Eso es lo que dice el municipio que vale mi inmueble, 100 millones. Y yo salgo y lo vendo en 200 millones. Quiere decir que estoy obteniendo una ganancia ocasional de 100 millones. Sobre esa ganancia ocasional yo le voy a aplicar el 20% o el 10%, en este caso de la venta de inmuebles es el 10%, en el caso de las loterías es el 20%. Le aplico ese 10% a la diferencia que hay entre el valor de venta y el valor base comercial que aparece en mi impuesto, que me daría 100 millones. Entonces estaría pagando un impuesto de ganancia ocasional por 10 millones. ¿Me hago entender? Sí, señor, gracias. Entonces, después de hablar de los impuestos nacionales, pasamos a hablar de los impuestos departamentales y eso los crea cada departamento mediante ordenanzas para financiar el presupuesto del mismo. Y pues también tiene su propia normativa. ¿Y cuáles son los impuestos? El impuesto a la venta y consumo de licores.
Este impuesto lo constituye el consumo en el territorio nacional de cervezas, sifones, refajos y mezcla de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. No generan este impuesto las exportaciones o el tránsito por el territorio del Distrito Capital de cervezas, sifones, refajos, mezclas de bebidas fermentadas con bebidas no alcohólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el impuesto solamente se genera en el momento en que se está vendiendo las bebidas alcohólicas, no antes. Son responsables del impuesto los productores, los exportadores y solidariamente son ellos, los distribuidores. Además son responsables directos del impuesto los transportadores y los expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de los productos que transportan o expiden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy vendiendo, en el caso de Boyacá, si yo estoy vendiendo ron viejo de Caldas, pero no tengo la factura del proveedor que está autorizado para vender el ron viejo de Caldas en Boyacá, pues tendré que asumir el pago del hipoconsumo, porque lo estoy vendiendo en mi negocio sin tener la documentación correspondiente. A eso hace referencia. Luego hablamos de impuestos a la cerveza, cigarrillo y tabaco. El impuesto es aplicable al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado de procedencia extranjera en la jurisdicción del Distrito Capital. Acá, ¿por qué habla de Distrito Capital? Porque pues nosotros somos el SENA, la regional central o distrital. Entonces, por eso se habla de Distrito Capital. Se encuentra excluido el impuesto del consumo del tabaco, el chicote de tabaco de producción artesanal. Son responsables del impuesto los importadores y solidariamente con ellos los distribuidores. Además son responsables directos los transportadores y expendedores al detar cuando no puedan justificar debidamente la procedencia del producto. O sea, pasa exactamente igual. Y hay otro impuesto que es a las loterías foráneas. Este impuesto se aplica a los premios de las loterías y se conoce como el impuesto a ganadores. Aunado a ellos, recae sobre las empresas de loterías y operadores autorizados. La venta de la lotería foránea en jurisdicción del Distrito Capital genera a su favor y a cargo de las empresas de loterías u operadores autorizados un impuesto del 10% sobre el valor nominal de cada billete o fracción. Eso quiere decir que en Bogotá, cuando se vende la lotería de Bogotá, si el billete completo vale 10.000 pesos, el 10% se va como pago de impuestos, o sea, 1.000 pesos. Los ganadores de premios de loterías pagarán al Distrito Capital, según el caso, el impuesto del 17% sobre el valor nominal del premio, valor que será retenido por la lotería responsable u operador autorizado al momento de pagar el premio. O sea que si su merced se gana la Lotería de Bogotá en Bogotá, cuando usted va a reclamar ese premio, le quitarán el 17% de impuesto. Pero adicionalmente tenga en cuenta que eso es una ganancia ocasional y que está el impuesto nacional de la IAN que también le va a quitar el 20%. Luego hablamos de impuestos municipales y son los que recaudan los municipios. Son constituidos por el Consejo Distrital o Municipal mediante acuerdos. Y entonces el más conocido de todos es el impuesto de industria y comercio, que se genera por el ejercicio o la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios, en este caso en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, ya sea que se cumpla de forma permanente u ocasional en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. Entonces, con el SENA trabajamos docentes en diferentes partes del país.
En mi caso estoy en Boyacá, pero por estar prestando un servicio al SENA, Dirección Central, que está en Bogotá, pues el Distrito Capital me dice, oiga, Johan, ¿usted cómo está desarrollando una actividad en Bogotá? Así usted no está aquí directamente. Le vamos a cobrar el impuesto de industria y comercio y pues me hacen una retención. En este caso, el sujeto activo ya no es la DIAN, sino es el municipio a través de su Secretaría de Hacienda. Es el que cobra el impuesto, el encargado de recaudarlo. El sujeto pasivo, pues seguimos siendo las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisitos establecidos para generar el impuesto. El hecho generador, pues será lo mismo a través de la venta de un bien y servicio que está concebido dentro del hecho generador del impuesto de industria y comercio. La base gravable serán los ingresos netos del contribuyente. Cuando hablamos de ingresos netos, estamos hablando que se tienen en cuenta todos los ingresos que tiene el contribuyente por generar actividades dentro de Bogotá en este caso. Y la tarifa, pues depende de la actividad económica que ejerza la persona natural o jurídica, o sea que es variable, dependiendo de lo que yo sé hacer. Tenemos el impuesto predial unificado, que es un impuesto de naturaleza directa que grava los bienes muebles y debe ser cancelado de forma anual teniendo en cuenta la actualización del avalúo catastral realizado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital o AEST, que dicho valor se aplicará a la tarifa vigente correspondiente al predio. Estos pueden ser casas, lotes, apartamentos, locales, parqueaderos, bodegas. Tenemos también el impuesto de vehículos. Bueno, y entonces acá me vuelvo un momento. Entonces fíjese que aquí, en el caso de Bogotá, es esta unidad administrativa especial la que me dice cuál es el avalúo comercial de mi inmueble. Para el ejemplo que le estábamos dando a Paola, si se está vendiendo en Bogotá el inmueble y lo vendemos en 200, debo tener como base el impuesto o el formulario del impuesto, más bien, donde aparece cuál es el avalúo del predio, para poder sacar la diferencia y saber cuál va a ser mi base para pagar el impuesto de ganancia ocasional. Tenemos el impuesto de vehículos, que recae sobre la posesión de automotores. Su naturaleza también es directa, teniendo en cuenta que se grava directamente al que tiene la propiedad del vehículo. Una cosa es la propiedad del vehículo y otra cosa es la tenencia. Yo puedo tener un vehículo, pero no está bajo mi nombre. El impuesto recae sobre la persona que aparece en el título de propiedad o tarjeta de propiedad del vehículo. Se cancela de forma anual, teniendo en cuenta el avalúo que establece de acuerdo con el modelo, capacidad, marca, línea, por resolución del Ministerio de Transporte. Entonces, en el caso de los vehículos, el que me dice cuál es la base comercial es el Ministerio de Transporte. Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos. Es un tributo de carácter... Profe, una pregunta. Claro, sí, señor, cuéntame. Con respecto a ese impuesto a los vehículos del que estaba hablando, ¿Listo? un ejemplo. Si yo tengo un vehículo, ¿cierto? Y yo debo pagarle el impuesto anual. Sí, señor. Pero yo no se lo pago. Este impuesto anual, pues por el no pago me genera, aparte del cobro del impuesto, me genera una sanción, ¿cierto? O bueno, una multa. Pero digamos, al momento de yo venderlo, no he subsanado ese impuesto. ¿Hay alguna forma de que, digamos, pueda la persona que adquiere el vehículo sin conocimiento poder hacerse como al cargo de esa deuda que tenía el anterior? ¿O el impuesto va hasta el tiempo que lo tuvo? ¿O cómo es la situación ahí?
se supone que las secretarías de tránsito no deben hacer traspasos si el vehículo no está al día con el pago del impuesto. ¿Eso qué quiere decir? Que si su merced no está al día no puede hacer traspaso. Ya. Bueno, esa era la Aunque duda. bueno, en el país del Sagrado Corazón pasan tantas cosas, pero legalmente no deberían dejarle hacer traspaso de un vehículo que tenga mora por pago de impuestos. ¿Listo, Carlos? Bueno, señor. Entonces, hablamos de el impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espectáculos públicos. Y es un tributo de carácter distrital, mediante el cual se unificaron en uno solo impuesto los tributos de azar y espectáculos y el de fondo de pobres. El hecho generador de este impuesto está constituido por la realización de algunos de los siguientes eventos. Y entonces aquí hablamos sobre apuestas, sobre toda clase de juegos permitidos. Entonces, si su merced tiene el jueguito de tragamonedas, ahí se genera el impuesto. Rifas promocionales. Si el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Bogotá saca una rifa, ahí, de una vez. Apenas empiezan a vender las boletas, recae el hecho generador y hay que pagar impuestos. Concursos y similares, exactamente igual al anterior. Ventas por sistema de clubes. Ese aplica cuando yo te vendo una tarjetita y digo, no, es que tú vas a ser socio de este club y eso te da beneficios en la compra de, no sé, el Corral tiene acuerdo con nosotros y entonces tú vas a recibir un 10% por ir a comprar en el Corral las hamburguesas. Ahí también recae. Venta de entradas a teatros, conciertos, cines, plazas de toros, hipódromos, circos y demás espectáculos públicos. Ahí recae el impuesto. Luego tenemos el impuesto de delineación urbana. Es un impuesto distrital que recae sobre la ejecución de obras o construcciones con licencia de construcción o reconocimiento y es aplicable a construcciones nuevas o remodelaciones. Entonces, cuando su merced va a empezar a construir su obra o a remodelar su casita, pues en el caso de Bogotá debe pagar el impuesto de delineación urbana. Y el último impuesto distrital en el caso de Bogotá, hablamos sobre la sobretasa a la gasolina motor y a la CPM, que es un tributo que se declara y se paga por el consumo de la gasolina motor extra o corriente o importada y también por el ACPM nacional o importado en el Distrito Capital de Bogotá. No genera sobretasa las exportaciones, o sea, cuando yo saco la gasolina o la CPM del país, ahí no me genera sobretasa, solamente me genera cuando la estoy vendiendo aquí en el país. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista o productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o CPM al distribuidor minorista o al consumidor final. O sea que se paga y se genera en el momento en que yo estoy llenando mi tanquecito de combustible o CPM y me dicen que el galón vale 13.800, ahí estoy pagando mi impuesto. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento, mis queridos aprendices? ¿No tenemos? ¿Está claro? Listo. Continuemos. Ya hablamos. Profe, tengo Dime. una pregunta, qué pena. Con relación Claro, al sí. impuesto, con relación al impuesto que usted acaba de mencionar de delimitación urbana, ahí también están cobrando lo que es IVA y retefuente. No, señora. Acá estábamos hablando de impuestos distritales y el IVA y la retención en la fuente son impuestos nacionales. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Son dos cosas totalmente diferentes.
Listo, entonces continuemos, pero ¿por qué no me deja ir al número 2? Se puso terco esto, no me dejó. A ver. No, es que ya terminamos y vimos todo. No veo. Ah, no, sí, ya vimos todo, porque estamos acá hablando con contribuyentes de acuerdo a la normatividad. Aquí ya hablamos de acuerdo a la normatividad, la nacional, la departamental y la distrital. Listo, entonces por lo que veo ya hemos terminado con este tema de obligaciones tributarias, territoriales y nacionales. No sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias al respecto. Los escucho. Profe, disculpe una pregunta. Sí, señora. Es que a mí sí me aparece 2, Sí, el número 2, regímenes. Bueno, volvemos a abrir acá porque no me quiso. Territorium Sena. Profe, tiene que volver a reiniciarlo como tuvo tanto tiempo y no lo, por eso no lo deja pasar a la siguiente. Listo, ya estoy aquí abriendo. Entremos aquí a esta rápidamente. Contenido del curso. Proyecto, análisis, 2, contable, obligaciones tributarias y no tributarias. Accedamos al curso. Sí, casi me dejó abrirlo. Listo. Entonces continuemos. De acuerdo con la normatividad, pues vamos a encontrar personas naturales y personas jurídicas, que de esto ya hemos hablado varias veces y tenemos claro que la persona natural somos cada uno de nosotros, que podemos también ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad y por consiguiente se nos asemejan a las personas jurídicas, que son las sociedades constituidas. Estas no tienen movimiento y por consiguiente necesitan de una persona natural para poder moverse. Entonces, hablamos de contribuyente y declarante. Son contribuyentes o responsables directos del pago de los tributos los sujetos respecto a quienes se ha realizado el hecho generador de la obligación sustancial. En esta clasificación se encuentran 3 regímenes: el régimen ordinario, el régimen especial y el régimen de tributación simple. ¿Cuál es el régimen ordinario? Son las personas naturales o jurídicas o sucesiones ilíquidas que al cumplir los requisitos establecidos en la norma legal vigente deben ser declarantes del impuesto de renta y complementarios. Y esto era lo que estábamos hablando anteriormente, cuando se miraba si tenía 3.500 VTs o no, se volvían declarantes o no, o cómo estaban constituidos. Y entonces hablamos que algunos de los contribuyentes de este régimen son personas naturales, residentes y no residentes y sucesiones ilíquidas, sociedades, entidades nacionales y otros contribuyentes, sociedades anónimas y asimiladas, sociedades limitadas y asimiladas, cajas de compensación, acá hablamos de las cajas de compensación familiar, sociedades y entidades extranjeras y fondos de inversión. Todos estos somos las personas que estamos en el régimen ordinario siempre y cuando cumplamos con las características. En el régimen especial, considera como un contribuyente al impuesto de renta y complementarios. Sin embargo, tienen un tratamiento especial referente al sistema ordinario. Dentro de esta clasificación encontramos todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir una entidad sin ánimo de lucro? Que yo la constituyo con el fin
o más bien no con el fin de ganar dinero, sino de poder prestar un servicio social. Excepcionalmente, podrán solicitar ante la Administración Tributaria, de acuerdo con el artículo 356-2, su calidad de contribuyente de régimen tributario especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación. Primero, que estén legalmente constituidas. Segundo, que su objeto social sea de interés general o en una o varias de las actividades meritorias establecidas en el artículo 359 del presente estatuto, a las cuales se debe tener acceso la comunidad. Tercero, que ni sus aportes sean reembolsados, ni sus excedentes distribuidos bajo ninguna modalidad. Y entonces voy a colocar un ejemplo bien claro de esto. En algunos municipios se crean acueductos comunitarios. Entonces, para que estos acueductos comunitarios no pertenezcan al régimen ordinario de tributación, o sea que tienen que pagar renta o pagar impuesto al patrimonio, debe cumplir con estos requisitos: que se constituya legalmente, que su objeto social sea de interés general, y claro, distribuir agua es un objeto de interés general. Y tercero, que los aportes que hagan los socios fundadores o usuarios fundadores no se les devuelve, y que tampoco la prestación del servicio de agua se busque generar utilidades. Si se cumple con esas tres, usted es del régimen especial. ¿Listo? Y luego encontramos el régimen de tributación simple, lo que ya habíamos hablado anteriormente, está consagrado en el artículo 905 del Estatuto Tributario, donde podrá ser sujeto pasivo del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación las personas naturales o jurídicas que reúnan la totalidad de estas condiciones. La primera condición, que se trate de una persona natural que desarrolle una empresa o de una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales, extranjeras, residentes en Colombia. Entonces, lo primero es que tienen que estar viviendo en Colombia. Segundo, que en el año anterior gravable hubieran obtenido ingresos brutos extraordinarios y ordinarios inferiores a 80.000 VTs, o sea, estamos hablando de mal contados de 8 por 4, 32, como 3.500 millones de pesos mal contados. En el caso de las empresas o personas jurídicas nuevas, la inscripción en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple estará condicionada a que los ingresos del año no superen este límite. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo este año constituyo una empresa, la puedo dejar de una vez como régimen simple, y el único requisito es que no puedo superar los mal contados 3.500 millones de pesos de ingresos brutos en este año. Tercero, si uno de los socios, persona natural, tiene una o varias empresas o participa en una o varias sociedades inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada en la proporción a su participación en dichas empresas o sociedades. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 10 sociedades y en las 10 son de régimen simple, pero que si yo me pongo a sumar entre mis 10 sociedades y supero los 80.000 VTs, o sea, los 3.000 y pico millones de pesos, pues ya no puedo, esas sociedades ya no podrían ser parte del régimen de tributación simple. Cuarto, si uno de los socios, persona natural, tiene una participación superior al 10% en una o en varias sociedades no inscritas en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada en la proporción a su participación en dichas sociedades. O sea que también se va a tener en cuenta cuánto está recibiendo cada uno de los socios cuando tienen el más del 10% de participación. Y si sobrepasa los ingresos de los 3.500 millones de pesos, pues tampoco puede estar en el simple.
Quinto, si uno de los socios, persona natural, es gerente o administrador de otra empresa o sociedades, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán de forma consolidada con las empresas o sociedades que administre. Entonces, aquí en este caso ya no es que solamente sea socio de esta empresa, sino que si estoy administrando otra empresa u otras empresas que también sean simples, pues van a entrar a mirar cuánto se está generando con estas empresas. ¿Cuál es el objetivo de eso? Pues no permitir la evasión de impuestos, que las empresas obtengan beneficios a los que no tienen derecho. Sexto, la persona natural o jurídica debe estar al día con sus obligaciones tributarias de carácter nacional, departamental y municipal, con sus obligaciones de pago de tributación al sistema de seguridad social integral. También debe contar con la inscripción respectiva al régimen único tributario, o sea, en el RUT, y con los mecanismos electrónicos de cumplimiento y firma y facturación electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa debe estar al día con el pago de todos los impuestos que se generan, bien sea a nivel nacional, departamental y municipal, y ser muy juicioso cumpliendo toda la normatividad que está sacando la DIAN hoy en día con el tema de nómina electrónica, con el tema de facturación electrónica. No contribuyentes. Entonces, de acuerdo con el artículo 22 del Estatuto Tributario, se encuentran. ¿Qué significa que no contribuyentes? ¿Quiénes son los que no van a aportar? Entonces, ¿quiénes no aportan? La nación, las entidades territoriales, las corporaciones autónomas regionales y desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, las sociedades nacionales de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, las superintendencias y las unidades administrativas especiales, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. Las sociedades de mejoras públicas, las asociaciones de padre de familia, los organismos de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios administradores de edificios organizados en propiedad horizontal o copropietarios de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados por este, y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los resguardos y cabildos indígenas, ni la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la Ley 70 del año 93. Los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleado, los fondos mutuos de inversión, las iglesias. Dentro de la campaña de Senado del año inmediatamente anterior, estaban hablando de incluir a las iglesias como una entidad más para pagar impuestos, o sea, en el régimen ordinario. Y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos y movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y de municipios, las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, los establecimientos públicos y en general cualquier establecimiento oficial descentralizado, siempre y cuando no se señale en la ley de otra manera, en el artículo 23 del Estatuto Tributario. Responsabilidades. Entonces, en el Registro Único Tributario, más conocido como el RUT, administrado por la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar, clasificar las personas y entidades sujetas de obligaciones administradas por la DIAN respecto con las cuales éstas requieran su inscripción. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en el RUT no tengo las obligaciones de recaudar IVA, no lo puedo hacer. De pagar el impuesto de renta, no lo tengo que hacer. De pagar el impuesto al patrimonio, no lo tengo que hacer. Al contribuyente, sea persona natural o jurídica, se le asigna la responsabilidad de acuerdo con su actividad, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
Y entonces pues acá empezamos a ver unos códigos para las responsabilidades tributarias. Y encontramos que tenemos más de 53 códigos. Entonces, entre los más utilizados está el 47, que es el de régimen de tributación simple. El 48, responsable de impuestos sobre las ventas. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad normalmente tienen este numerito, 49, no responsable de IVA. Hoy en día, las personas naturales y jurídicas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y las personas jurídicas van a encontrar este numerito en el RUT 52, facturador electrónico. Entonces, pues aquí aparecen cada uno de los códigos que encontramos en nuestro RUT y son nuestras obligaciones o responsabilidades tributarias. Con esto estamos dando por terminado el tema de Profe, obligaciones territoriales y nacionales. Si tenemos dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, felicitaciones, las escuchamos. profe, una pregunta. Cuéntame. Cuando uno saca el RUT y le pone el código 20, o sea, para obtención del NIT, ¿ahí nos genera algún cobro? No, es un servicio gratuito, no hay ningún cobro. Todos los servicios que presta la DIAN son gratuitos. No sé si tengamos alguna otra pregunta, duda, inquietud o sugerencia. Sí, yo tengo una pregunta. Claro, cuéntame, Carolina. Bueno, no sé si de pronto es muy irónica la pregunta, pero por lo menos una persona natural, por lo menos yo, o sea, yo estoy registrada ante el RUT como persona natural, ¿sí? Sí. Y yo no estoy obligada a generar IVA, o sea, yo no estoy obligada a pagar IVA, pero uno puede facturar electrónicamente o eso, o uno al generar, digamos, o uno al colocar de que va a facturar electrónicamente, automáticamente le van a obligar, digamos, que generar ese IVA. No sé si de pronto es que me confundí aparte. Tú no estás obligada a generar IVA, tú no eres un sujeto pasivo recaudador del impuesto. Entonces, no, tú no estás obligada. Tú puedes sacar tu Y en factura. esa razón, pero digamos que yo podría facturar electrónicamente en ese orden de ideas o no. Es mejor Sí. no facturar, manejarlo todo por cuenta de cobro. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a facturar electrónicamente, la DIAN va a saber exactamente cuánto recibes. Ah, ok. Ya te entendí. Si no estás obligado, mejor no factures electrónicamente. Mira que siempre tuve como esa duda porque pues yo tengo un negocio en el cual pues a veces, pues sí, lógicamente como movimiento, pero siempre tuve la duda y tenía como, yo dije, ¿será que estoy haciendo las cosas mal de pronto al no facturar electrónicamente? Porque generalmente ahorita por lo menos yo trabajo para algunas empresas y lo que hacen es pedirme cuentas de cobro y yo todo lo manejo es por cuentas de cobro, yo no facturo electrónicamente, pero entonces pensé que de pronto sí iba a estar obligada o que todo el mundo iba a manejar esa facturación electrónica porque es que escuché como un rumor de que hoy en día varios negocios tenían que facturar electrónicamente, estaba un Lo que poco la DIAN preocupada. pretende es que absolutamente todos los colombianos en algún momento tengamos que facturar electrónicamente con el objetivo de disminuir la evasión de impuestos. Para allá iremos, pero en este momento las personas naturales no están obligadas a facturar electrónicamente. Las personas naturales no obligan a llevar contabilidad, ¿no? Sí, sí, claro, no. Okay. ¿Qué otra duda, pregunta, inquietud o sugerencia? Profe, ¿me escucha? Buenas noches. Muy buenas noches, sí señor. José Miguel, ¿cómo vamos? Bien, sí señor. Qué pena con su merced, entré un poquito tarde a la clase y llegué tarde del trabajo. Qué pena. No se preocupe, José Miguel. Igual, usted sabe que las sesiones las grabamos y las subimos a YouTube para que las pueda ver en el momento en que tenga el espacio. Ah, bueno, profe, Bueno. una pregunta. Una organización con ánimo de lucro en el RUT le va a salir la cantidad de códigos a los que está sometida esa organización. ¿Es así? Es lo que yo acabo de entender en el último pedazo que se me hace. En el RUT te van a aparecer tus obligaciones. Entonces acá en el RUT le van a aparecer todas estas responsabilidades, obligaciones, que usted debe pagar impuesto al patrimonio, impuesto de renta complementario al régimen ordinario. Le va a aparecer lo que tenga como obligaciones.
Si es usted obligado aduanero, o sea que hace importaciones o exportaciones, pues ahí va a aparecer en el RUT. Si la DIAN le da a usted el título de gran contribuyente, aparecerá. Si usted es una empresa o una persona natural obligada a llevar contabilidad, muy seguramente le va a aparecer que usted es informante de exógena. La DIAN le dirá y le dará el título si usted es autorretenedor o no. Entonces, no, ahí aparece en el RUT absolutamente todo lo que usted tiene como obligación. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, José Miguel. ¿Qué más dudas tenemos, queridos aprendices? Una consulta. Claro, Juan. Qué pena. Para el tema de los impuestos, ¿uno puede mirar más a detalle con el estatuto tributario o donde uno puede mirar, digamos, que las tarifas y todo ese tema? Tributario a nivel nacional está todo. Ya con el tema de impuestos departamentales y municipales habrá que buscar los acuerdos o resoluciones que saque cada uno de los municipios o departamentos. No es el mismo porcentaje que cobran en Bogotá de sobretasa a la gasolina que el que cobran en, no sé, un municipio cualquiera, Paipa, Duitama, Corozal, no es el mismo. Entonces hay que ir a mirar las resoluciones o los acuerdos que saca cada un municipio. Pero el de nivel nacional, en el estatuto tributario está. ¿Listo, Juan? Listo, sí, señor. Gracias. Con mucho gusto. ¿Tenemos alguna otra duda o inquietud? Profesor, Sí. buenas noches. Buenas noches. Profesor, usted sabe que nosotros ya hemos dado, por ejemplo, lo de los registros contables. Yo manejo un negocio. De esos registros contables, como ¿cuál es el más fiable para yo quedarme de que el negocio va en buen camino? O sea, es como una pregunta así como necesita esos registros contables que nosotros no hemos visto ya a lo largo de esto. ¿Cuál es el que, o sea, con más certeza me puede decir realmente cómo va? ¿Cómo va? Puede pedir un auxiliar o puede pedir un libro mayor y balance y ahí se puede mirar el saldo final de las cuentas. Listo, profe. Gracias. Con mucho gusto, Anderson. ¿Qué otra duda tenemos? Bueno, mis queridos aprendices, entonces, recomendaciones. Profe, yo tengo una duda, profe. Claro que sí, Joycer, cuéntame. Profe, ¿dónde uno puede averiguar la NIT de una empresa para corroborar si existe o no existe? ¿Dónde puedes verificar el NIT de una empresa? Ajá, para corroborar si la empresa existe o no existe. En la página de la DIAN, verificar estado de RUT, puedes entrar a confirmar si la empresa está todavía activa o no. Ok. Uno lo verifica por el número, ¿cierto? O por Está el nombre. verificada. Sí, con el número. Verificar RUT. Y ahí con el Ok. número, el NIT, verificas. Ok. Gracias. Con mucho gusto, Joycer. Entonces, vamos con los avisos de esta semana. Les recuerdo que el plazo para subir el mapa conceptual de documentos contables y no contables se vence el día domingo a la medianoche. O sea, eso quiere decir que hasta las 00 del domingo. Segundo, les voy a enviar en esta semana un cuadrito por Google Docs para que me regalen una información con el objetivo de pedir la creación de sus usuarios para la plataforma Sigo. Es importante que todos tengan el correo electrónico de Micena activo para poder realizar la activación de los usuarios. Si no tienen activo este correo, por favor, entren a realizarlo. Si se les olvidó la contraseña y no saben, miren cómo restablecen la contraseña. De lo contrario, no van a poder entrar a la plataforma de Sigo para hacer el siguiente taller.
¿Listo, muchachos? No sé si tengamos preguntas o podemos dar por terminada la clase de hoy. Señora. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que yo a su merced ya le envié lo del mapa, pero su merced no me lo ha revisado y ese ya lo envié desde la semana pasada. Yo ya revisé unos este fin de semana, no sé si ya habrás entrado a la plataforma y ahorita apenas terminemos la conferencia empezaré a revisar los que me enviaron este fin de semana. Tengan en cuenta, muchachos, que si lo enviaron ayer o el sábado o el domingo, pues esos días nosotros no entramos a la plataforma a mirar las actividades que ustedes hicieron. Si la enviaron viernes a las 8 o 9 de la noche, pues pasa exactamente lo mismo. Entonces ahora en el transcurso de la noche y el día de mañana estaré revisando los que ya me han enviado y les estará llegando la notificación. Ok, ¿Quién? perfecto. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias? Yo tengo una inquietud. Buenas noches. Muy buenas. Respecto al mapa, es que yo tenía entendido que es un mapa mental, pero tú acabas de decir que es un mapa conceptual. No, mapa mental, mapa mental. Tienes razón, es mapa mental. Ok, dale, gracias. Con gusto. Listo. Profe, de este tema no tenemos actividad, ¿cierto? No, señora. Solamente el mapa mental de documentos contables y no contables. Entonces, mis queridos aprendices, no siendo... Señora. Profe, otra cosita, usted en la clase pasada nos había dicho que esta semana, dependiendo la nueva profe qué día escogía, íbamos a tener otra clase. Sí, no, estoy pendiente, mira, sí tenemos que hacerla o no, pero pues hoy avanzamos bastante y pues todos fueron muy pacientes y estuvieron conectados algo más de 1 hora y 45 y pudimos evacuar el tema que tenía ahí pendiente, que era el tema tributario. Entonces, si veo la necesidad, haremos una clase adicional, si no, pues les estaré informando con tiempo de anticipación. ¿Listo, Paola? Profe, una pregunta. Claro, sí, señor, cuéntame. Pues claro que no es con respecto al tema con su clase ni nada, sino, digamos un ejemplo, es que tengo unas notas pendientes con otra instructora. ¿Con Angélica? Sí, ¿cómo hago para comunicarme con ella? Porque pues es que le escribí por un correo y de pronto no me hice entender y me calificó solo el trabajo final, pero un intermedio que yo le había enviado antes no tiene nota. Y quería saber cómo. Mira el correo. Solo por correo con ella, ¿cierto? Y en el foro también le puedes escribir, en el foro que ella creó también. Sí, ¿todavía tenemos acceso a ese con ella? Sí, señor, Pues todavía como tiene ya acceso al foro con ella. De hecho, bueno, listo. acá está abierto el territorio, venga, miramos, aquí están viendo mi pantalla, miramos foros. Si no estoy mal, la profesora Yanis también ya creó su foro. Foros sociales. Mira, aquí está el foro que ya les creó la profesora Yanis. Identificar y establecer la coordinación motriz, foro, inquietudes, transversal, actividades y cambios saludables. Mira, aquí está el foro, dudas, ya, sí. inquietudes TIC. Bueno, listo. Entonces le voy a escribir por ese lado. Escribir y a ella le va a llegar la notificación. ¿Listo? Bueno, vale, profe. Bueno, gracias. Con gusto. Listo, mis queridos aprendices. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, Juan, cuéntame. Una consulta es relacionado con el tema del correo de mi cena. En caso de que yo no pueda activarlo, ¿a dónde yo me puedo comunicar para pedir ayuda? En internet vas a encontrar ahí mesa de apoyo Sena, ahí te pueden dar, no tengo el teléfono, pero ahí aparece el número telefónico y ahí te dan todo el soporte técnico para que puedas reactivar el correo de mi Sena. Ok, listo, gracias. Tengo el correo activo. Perdóname, Mayra, no te entendí. ¿Y cómo sé que tengo el correo activo? ¿Dónde puedo ingresar? Tienes que entrar a la plataforma del Sena donde aparece el correo Mi Sena. Y ahí verificas si tienes el correo activo y si no, pues entonces lo activas. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, mis queridos aprendices,
No siendo más el motivo de la presente, les deseo una muy buena noche, un excelente resto de semana y por favor todos muy juiciosos a presentar mi mapa mental de documentos contables y no contables. Que tengan una muy buena noche, que descansen. Muchas gracias, Gracias, profe. Buenas profe. noches. Feliz noche. Muchas gracias.